Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patois. Hoy haremos un ramillete de la flor de cempasúchil que utilizamos para decorar los altares y ofrendas el Día de Muertos aquí en México. Así que si les gusta, vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a ocupar son estambre de acrílico con un grosor de 2 milímetros en color naranja, verde bandera o verde hoja, dependiendo la gama que quieran ocupar, y un amarillo mango. También vamos a ocupar una aguja lanera o caneva sin punta, un seguro o un clip como marcador de nuestro inicio de vueltas, un ganchillo de metal del número 2, unas pinzas, fibra sintética de esta que ocupamos para rellenar las almohadas y unas pinzas de corte, porque con estas vamos a cortar el alambre que vamos a ocupar. Yo adquirí este alambre que tiene un grosor de 1 milímetro, que es alambre galvanizado. Este yo lo voy a ocupar doble vez porque es muy delgado, pero si ustedes pueden conseguir alguno que sea un poco más grueso, pues ocuparán menos. Yo adquirí 2 metros de este alambre, que pues es la cantidad aproximada que se va a necesitar. Vamos a empezar con la flor grande. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos. Acomodo los puntos y jalo esta hebra que es la del anillo y con esta cerramos. Para comenzar mi fila número 2, en este primer punto que hice, voy a hacer un aumento por cada uno de los puntos, pero solamente tomando la hebra de atrás. Un aumento por cada punto. Aquí puedo empezar a marcar el inicio de mi vuelta en el primer punto que hice. Un aumento por cada punto tomando solo la hebra de atrás. Al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Continúo con mi fila número 3. Voy a continuar realizando mis puntos bajos tomando únicamente la hebra de atrás de cada punto. Realizo mi primer punto y coloco el marcador. Aquí voy a hacer una secuencia de un punto bajo y en el punto que sigue un aumento. De nuevo un punto bajo y en el siguiente un aumento, y así continúo el resto de la vuelta hasta obtener 18 puntos bajos. Antes de continuar, jalo esta hebra que es la del anillo mágico para cerrar el orificio que se forma al principio. Continúo con la fila número 4 y seguimos tejiendo únicamente tomando las hebras de atrás de cada punto. Realizo mi primer punto y coloco el marcador. Aquí voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y en el punto que sigue un aumento. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el punto que sigue un aumento, y así seguimos en el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Continúo con mi fila número 5.
Voy a seguir haciendo mis puntos tomando solo la hebra de atrás de cada punto. Coloco el marcador y durante toda esta fila únicamente voy a hacer puntos bajos. No voy a realizar ningún aumento. Continúo con la fila número 6. De nuevo, solo tomando las hebras de atrás. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3 y en el punto que sigue un aumento. Voy a repetir 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y en el punto que sigue un aumento y hacemos lo mismo en el resto de la vuelta hasta obtener 30 puntos bajos. Continúo con la fila número 7. Sigo tomando solo las hebras de atrás de cada punto. Hago el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila únicamente voy a realizar puntos bajos. No voy a realizar ningún aumento. Continúo con la fila número 8. Ya a partir de esta fila voy a tomar el punto completo, ya con las 2 hebras que le corresponden a cada punto. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos. Llevo 2, 3 y en el siguiente voy a hacer una disminución tomando las hebras de enfrente de los siguientes 2 puntos. Se repite 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y realizo una disminución. Y así durante toda la vuelta hasta quedarnos con 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 9. Realizo mi primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila únicamente voy a realizar puntos bajos. No voy a realizar aumentos ni disminuciones, solo puntos bajos. Continúo con la fila número 10. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos. Ya hice el primero, 2 y en el siguiente una disminución. Repito, 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el siguiente una disminución. Y así continuamos el resto de la fila hasta quedarnos con 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 11. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a hacer una secuencia de un punto bajo, que fue el que ya hice, y en el que sigue una disminución. Repito, un punto bajo y en el punto que sigue una disminución y continuamos haciendo lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 12. Realizo mi primer punto y coloco el marcador.
Y en esta fila únicamente voy a realizar puntos bajos. Todo alrededor, solo puntos bajos. Antes de continuar, comienzo a rellenar con la fibra sintética. Para que quede firme. Voy a asegurarme de que esta hebra, que es con la que empezamos en el anillo mágico, quede afuera. Continúo con la fila número 13 y en esta fila voy a realizar ya desde el primer punto una disminución. Coloco el marcador. En total me tienen que salir 6 disminuciones y deben quedarme al final 6 puntos bajos. Solo disminuciones toda la vuelta. Continúo con la fila número 14 y en esta fila solo voy a realizar un punto bajo por cada punto. Por lo tanto, seguiré conservando los 6 puntos bajos que me quedaban. Aquí ya terminé y para cerrar en el siguiente punto realizo un punto deslizado. Y aquí voy a dejar una hebra bastante larga porque con esta vamos a forrar el alambre. Jalo. Y nos tiene que quedar así, como si fuera un globito. Ahora vamos a hacer la base de la flor pequeña. Hacemos los mismos 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. Jalamos y continuamos con la segunda fila. También vamos a tomar solo las hebras de atrás de cada punto. Realizo mi primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a realizar un aumento por cada punto. Por lo tanto, son 2 puntos por cada punto, tomando solo las hebras de atrás. Al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Continúo con mi fila número 3. Sigo tomando solo las hebras de atrás de cada punto. Realizo mi primer punto y coloco el marcador. En esta fila únicamente voy a realizar un punto bajo por cada punto. No voy a realizar ningún aumento, solo puntos bajos, tomando solo las hebras de atrás de cada punto. Continúo con la fila número 4. Voy a seguir tomando solo la hebra de atrás de cada punto. Coloco el marcador. Y en esta fila voy a hacer una secuencia de un punto bajo, que fue el que ya hice, y en el que sigue un aumento. De nuevo un punto bajo. Y en el punto que sigue un aumento. Al final de esta fila debo obtener 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 5. Sigo tomando solo las hebras de atrás. Realizo mi primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila y la fila número 6, solo voy a realizar puntos bajos,
tomando las hebras de atrás de cada punto. 2 filas de puntos bajos. Continúo con la fila número 7. Voy a realizar el primer punto y sigo tomando las hebras de atrás. Y voy a hacer una secuencia de un punto bajo, que fue el primero que hice, y una disminución en el siguiente. Para hacer esta disminución, como tengo que tomar las hebras de atrás nada más, el proceso es el mismo, tomando las 2 hebras. Sigo dejando intactas las de adelante. De nuevo, un punto bajo y la disminución la tomo con las hebras de atrás de los siguientes 2 puntos. Y así continúo el resto de la fila hasta quedarme con 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 8. Ya a partir de esta fila voy a tomar el punto completo con las 2 hebras. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila y la fila número 9 únicamente voy a realizar puntos bajos todo alrededor. Ahora, antes de continuar, voy a rellenar. Recordemos dejar la hebra del inicio por fuera. Continúo con la fila número 10. En esta fila solo voy a realizar disminuciones, pero ya tomando las hebras que están por enfrente. Nuestra disminución común. Solo disminuciones, por lo tanto, al final deben quedarme 6 puntos bajos. Continúo con la fila número 11. En esta fila solo voy a realizar un punto bajo por cada punto. Por lo tanto, conservo mis 6 puntos. Al último voy a cerrar con un punto deslizado y hacemos lo mismo que en la otra. Voy a dejar una hebra larga porque con esta forro el alambre. Ahora vamos a realizar el botón. Aquí voy a empezar con el amarillo. Realizo mi anillo mágico de 6 puntos. Los enderezo y jalo la hebra. Con esta cierro. Para mi segunda fila, aquí en este primer punto que hice, voy a hacer un aumento. Coloco mi marcador en el primer punto que hice. En esta fila solo es un aumento por cada punto, por lo tanto al final debo obtener 12 puntos bajos. Voy a continuar con mi fila número 3, pero aquí voy a hacer el cambio de color.
aquí en este primer punto realizo la mitad de lo que sería el proceso del punto bajo. Voy a cortar. Tomo el verde y con esta tomo la lazada para terminar mi punto bajo. Aquí atrás, con estas dos hebras, puedo hacer un par de nudos. Y aquí, si quieren, pueden marcar el inicio de su vuelta, que sería este primer punto que acabamos de hacer. Ahora, esta fila, que es la 3, y la fila que sigue, que es la 4, voy a realizar únicamente puntos bajos todo alrededor. Sigo conservando mis 12 puntos. Antes de continuar, voy a jalar esta hebra, que es la del anillo mágico, para cerrar el orificio que se forma al principio. Continúo con mi fila número 5. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de un punto bajo, que fue el que ya hice, y en el que sigue una disminución. De nuevo un punto bajo y en el que sigue una disminución, y hacemos lo mismo el resto de la vuelta hasta quedarnos con 8 puntos bajos. Continúo con mi fila número 6. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila únicamente voy a realizar un punto bajo por cada punto. Toda la vuelta. Antes de continuar, voy a rellenar con la fibra sintética. Me aseguro de que la hebra del principio quede por fuera. Continúo con la fila número 7. En esta fila voy a realizar únicamente disminuciones. Nos quedaban 8 puntos, por lo tanto van a ser 4 disminuciones y deben quedarme 4 puntos bajos. Y para mi última fila, que es la fila número 8, hago un punto bajo por cada uno de los puntos. Me quedaban solo 4 puntos. Y aquí ya puedo recortar, dejo una hebra bastante larga. Y ya tenemos el centro. Recorté 40 centímetros de alambre para poder hacer la hoja. Voy a ocupar el estambre en color verde y realizo 21 cadenas.
Aquí voy a introducir el alambre y voy a ir tomando el alambre por detrás de todo el tejido. Entonces comienzo en la segunda cadena, que sería esta. Realizo un punto bajo. Continúo abrazando el alambre. Voy a hacer 6 puntos bajos en total. Aquí llevo 3. Cuatro. 5. Lo estoy haciendo despacito para que puedan ver cómo se va abrazando el alambre. Y 6. Aquí realizo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto que vamos a hacer ahorita lo vamos a hacer en cada una de las hojitas. En mi segunda cadena realizo un punto deslizado. En el siguiente un punto bajo. Después tomamos lazada y hacemos 3 puntos medio alto. 1, 2, y 3. Ahora aquí tenemos estas 2 hebras que se ven. Voy a tomar esas 2 hebras y hago un punto bajo. Y en este mismo punto, aquí se ve que es el último punto que tomé, hago un punto deslizado. Aquí voy a abrazar el alambre. Continúo, hago 3 puntos bajos. Este sería mi siguiente punto. Aquí abrazo el alambre. 1, 2, y 3. De nuevo hago 6 cadenas. El proceso es el mismo para cada una de las hojas. En la segunda hago un punto deslizado. En el siguiente un punto bajo. Después 3 puntos medio alto. 1, 2, y 3. Tomo estas 2 hebras que tengo aquí, hago un punto bajo y en este mismo punto hago un punto deslizado. Continúo haciendo 3 puntos bajos. 1, 2,
y 3. Solamente voy a tomar el alambre cuando esté realizando la base. Cuando esté haciendo las hojitas, ahí no voy a tomar el alambre. Voy a repetir el proceso, 6 cadenas, 2, 3, 4, 5 y 6, y vuelvo a repetir. Esto mismo voy a continuar haciendo hasta obtener 5. Aquí ya terminé mis 5 piezas. Deben quedarme 2 cadenas. Aquí realizo 2 puntos bajos. Recordamos ir abrazando el alambre. Voy a dejar más o menos la mitad. Ahí doblo. Aquí voy a subir con 6 cadenas. Voy a hacer el mismo proceso para las hojitas, pero esta va a ser la punta. Lo mismo, un punto deslizado, en el que sigue un punto bajo, después 3 puntos medio alto, en las 2 hebras que tenemos aquí va a ser nuestro punto bajo. Y recordamos que aquí en la base hacemos nuestro punto deslizado. Ahora, justo aquí donde hicimos el doblez, vamos a pegar lo más que se pueda el alambre, porque ahora voy a continuar del otro lado. El proceso es exactamente el mismo, pero ahora vamos en la parte de las cadenas. Entonces aquí voy a hacer, subimos con 2 puntos, esa fue nuestra separación. Voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. En el resto recordamos que son 3 puntos de separación entre cada uno. Aquí hago un punto bajo, que este sería mi tercero. Saco las 6 cadenas y el proceso es exactamente el mismo que del otro lado. Un punto deslizado, un punto bajo, después 3 puntos medio alto, en las 2 hebras que tenemos aquí, un punto bajo, y en la base, que es este orificio, es el más grande que hay siempre, aquí hago un punto deslizado. Voy a continuar con lo mismo que hicimos del otro lado, 3 puntos bajos de separación. Uno, 2 y 3. Repetimos 6 cadenas. Y así continuamos hasta obtener de nuevo 5 hojitas, pero del lado contrario. Aquí ya terminé mis 5 piezas. Y ya al final únicamente voy a hacer un punto bajo por cada uno de los puntos que me quedan.
Voy a cortar una hebra bastante larga. Recordamos que con esta forramos el alambre. Aquí con esta voy a pasar el alambre y ahora sí aprieto. Ahora, para comenzar a hacer los pétalos pueden empezar de la parte de abajo. Si recuerdan, hicimos los puntos hacia atrás y nos quedan estas hebritas por fuera. Hasta aquí este es el último que hice y de aquí arriba este es el primero que hice. Aquí están estas hebras por fuera. Así que pueden empezar de cualquiera de los lados, por arriba o por abajo. Tomo mi estambre en color naranja. Atravieso y subo con 2 cadenas. Tomo lazada, bajo al mismo punto. Jalo hacia arriba tomando la misma altura del anterior. Vuelvo a tomar lazada y vuelvo a jalar. Aquí en total tengo 5 lazadas. Atravieso todas ellas y hago una cadena. Con esta misma voy a bajar al siguiente punto. Hago un punto deslizado. Subo con 2 cadenas. Esto que estamos haciendo lo vamos a hacer a lo largo de todos los puntos que nos quedan hasta este último que les mostré, que fue el último punto hacia atrás que hicimos. Subí con 2 cadenas, bajo al mismo punto, tomo lazada, subo, tomo lazada de nuevo y subo. Aquí tomo lazada, recojo todas las que tenía, cierro con una cadena y voy a bajar al punto que sigue haciendo un punto deslizado. De nuevo, 2 cadenas, lazada, subo una, lazada, subo 2, lazada, cierro todas, cadena y bajo al punto que sigue con un punto deslizado. Subo de nuevo con 2 cadenas y se repite el mismo procedimiento. Este punto es muy rápido de hacer. Y así continúo por cada uno. Ahora, una vez que hemos llegado ya al último punto, termino y cierro con una cadena el pétalo. Y voy a insertar una aguja aquí. Ahora voy a introducir mi aguja justo en el punto que sigue. Y voy a salir por cualquier punto por arriba. Jalo. Y aquí ya puedo hacer un nudo únicamente para que quede fijo.
Ya puedo cortar a ras. Ahora el mismo procedimiento voy a hacer con la flor pequeña. Es exactamente la misma puntada y el mismo tipo de cierre. Para las varillas de las flores recorto 50 centímetros del alambre y lo voy a doblar por la mitad. Voy a hacer 3 piezas iguales. Ya que están dobladas, aquí en la punta voy a realizar una pequeña torsión y aquí voy a introducir el estambre más corto que fue con el que empezamos. Voy a tirar. Este mismo lo voy a atravesar. Y ahora voy a introducir este alambre todo lo que se pueda. Ahora tiro bien de este estambre. Lo meto por en medio de los alambres. Y aquí vuelvo a hacer otra torsión. Esto es para que ya no se salga el alambre. Una vez que ya está fijo, voy a tomar el estambre más largo y voy a comenzar a apretar desde la base de la flor. Y así voy a ir forrando todo el alambre. Créanme que con esto ya no es necesario ponerle silicón por dentro. Ya no necesito pegar nada porque con esto queda perfectamente fija. Entonces con el resto del estambre voy a ir forrando todo alrededor. Aquí ya enrollé a partir de la base hacia abajo más o menos unos 10 centímetros. Hago esto para que no se me deshile. Este mismo proceso lo voy a hacer con la flor chica, pero a esta le voy a dejar de 5 a 7 centímetros de largo el forrado que le hicimos. Y lo mismo con el botón. Bien, a la hoja no le vamos a hacer ningún forrado. A la flor chica tiene 7 centímetros de largo para forrarlo. La flor grande tiene 10 y el botón tiene 12 centímetros de forrado. Ahora las medidas no es necesario que sean exactas, pero bueno, si quieren que les quede exactamente igual a esas serían las medidas. Voy a colocar la hoja justo donde terminé mi forrado y con la hebra que tengo de la hoja, con esta voy a empezar a forrar, ya uniendo estas dos. Una vez que hayamos llegado ya al final, introduzco aquí el estambre y vuelvo a torcer. Aquí ya con unas pinzas puedo recortar. Y hacemos el mismo proceso
con la flor chica. Ahora, para armarlas, voy a dejar el botón que sobresalga completamente. Lo que es el alto del botón lo voy a dejar sobre la flor más grande. Así debe de sobresalir. Y coloco la flor chica justo donde termina mi forrado de la flor grande. Ahí. Ahora yo tengo aquí 2 hebras muy largas, que son obviamente de las 2 varillas de las flores. Puedo forrar con las 2 o puedo forrar solo con una. Debo tensar fuerte, fuerte para poder unir bien todos los alambres. Una vez llegando al final, voy a atravesar las 2 hebras y aquí ya puedo recortar. Ahora aquí en la punta pueden poner un poquito de tape, que se utiliza justamente para forrar los tallos de las flores. Pueden localizarlos en las mercerías. O también pueden poner una gotita de silicón, si así lo quieren, para evitar que se deshile. Ahora con una vela vamos a comenzar a quemar todas esas fibritas que tiene el estambre de acrílico. Únicamente le vamos a dar una pasada por encima. No lo acerquen demasiado para que no se queme. Vamos a hacer esto por cada una de las piezas. Y es así como hemos terminado nuestras flores de cempasúchil, listas para colocar en nuestra ofrenda para el Día de Muertos. Espero que este proyecto les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y suscríbanse a la página si aún no lo han hecho. Activen la campana de notificación para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.